Hay momentos que no buscas, te eligen. Aparecen justo cuando ya no puedes continuar viviendo en piloto automático. No llegan por azar, llegan cuando tu alma empieza a cansarse del mismo dolor, de la misma historia repetida. Si estás aquí, es porque este momento estaba destinado a encontrarte. Has sentido la señal desde hace tiempo. Conversaciones que te incomodaron, decisiones que postergaste, oportunidades que dejaste pasar. Todo eso formaba un patrón que no quisiste ver. La vida lleva meses tratando de despertarte, pero este es el primer mensaje que no puedes ignorar. Piensa en tus últimos días. Te has levantado con la sensación de estar viviendo por debajo de tu capacidad. Has tenido pensamientos de cambio, pero el miedo, la duda y la inercia te han sujetado como cadenas invisibles. Ese ciclo no es casualidad, es el aviso de que algo en ti quiere romperse para renacer. Observa cómo estás viviendo ahora. Te mueves entre obligaciones, problemas y silencios que pesan más de lo que admites. Intentas ser fuerte para todos, pero por dentro sientes agotamiento, no físico, sino emocional. Sabes que puedes ser más, pero no has tenido el punto de quiebre que te impulse a levantarte. Mira a tu familia por un instante. ¿Qué versión de ti reciben? ¿Un hombre que aún cree en su futuro? ¿O uno que está rindiéndose por dentro sin decirlo? Tus hijos perciben tu cansancio. Tu pareja nota tu desconexión. Tu hogar refleja la lucha silenciosa que llevas por dentro. Ellos no necesitan perfección, necesitan tu despertar. Ahora piensa en tus patrones. Cada invierno dijiste que el próximo año será diferente. Cada mes repites, mañana empiezo, y cada vez terminas igual. Si no cambias ahora, en 90 días nada será distinto. Mismas excusas, misma rutina, mismo dolor, mismo tú. Esa es la consecuencia de postergar tu propio llamado. Pero también existe otra realidad. Imagina que este instante se convierta en el punto exacto donde tu destino cambió, no por suerte, sino por decisión. Imagina levantarte mañana con una determinación nueva, sintiendo que algo dentro de ti finalmente despertó después de años dormido. Imagina que tu familia empieza a ver firmeza en tu mirada, que tu pareja percibe una presencia más completa, que tus hijos sienten seguridad en ti, que tus compañeros notan un cambio que no puedes explicar, que tus rivales ya no pueden leer tus dudas, porque tu energía dejó de temblar. Recuerda esta verdad: no te falta capacidad, te falta despertar. No te falta talento, te falta decisión. No te falta oportunidad, te falta levantarte. El único enemigo real ha sido la versión de ti que posterga, que duda y que deja pasar los momentos destinados a transformarlo. Si estás escuchando estas palabras, no es por coincidencia. Es porque una parte de ti, la parte que aún sueña, lucha y cree, se negó a apagarse. Esa parte te trajo hasta aquí. Esa parte quiere que te levantes. Esa parte sabe que este momento puede dividir tu vida en un antes y un después. Hoy puedes cerrar este mensaje y continuar igual, viviendo al nivel de tus miedos. O puedes reconocer que no llegaste aquí por accidente. Llegaste porque era hora de levantarte. Y lo sabes. Hay instantes en la vida de un hombre que parecen casuales, pero no lo son. Son puntos silenciosos donde la existencia se detiene y coloca frente a él un mensaje que no pidió, pero que necesitaba. Esos momentos surgen cuando el espíritu se cansa de caminar por debajo de su propia dignidad. No llegan por capricho del azar, llegan porque la mente del hombre, aún sin admitirlo, ha estado llamándolos con cada pensamiento de inconformidad, con cada suspiro guardado, con cada día vivido sin propósito claro. He observado a miles de hombres, en distintos oficios y condiciones, y descubrí que el despertar nunca ocurre de manera ruidosa. Ocurre en silencio, cuando el alma reconoce que ya no puede sostener el peso de la misma historia repetida una y otra vez. El hombre puede soportar la rutina, puede soportar la carga, puede soportar la apariencia de fortaleza,
pero no puede soportar traicionarse indefinidamente. Hay un punto en el que su propio espíritu exige ser escuchado. Ese punto es este momento. El oyente se ha levantado demasiados días con la sensación de estar viviendo por debajo de su verdadera capacidad. Ha sentido el llamado del cambio, pero sus hábitos lo han mantenido encadenado a la inercia. Ha pensado en avanzar, pero el miedo lo ha empujado hacia la postergación. Ha sentido el deseo de levantarse, pero la duda le ha cerrado el paso. Y así, sin notarlo, la vida se ha ido llenando de repeticiones estériles, de excusas bien presentadas, de decisiones aplazadas. Hill explicaría que esto no es fracaso, es advertencia. La mente del hombre envía señales antes de quebrarse. Conversaciones que incomodan, oportunidades que regresan disfrazadas, tensiones internas que ya no se pueden negar. Esas señales son los primeros anuncios del despertar. El hombre las ignora porque teme mirar lo que debe cambiar. Pero cuanto más las ignora, más fuertes se vuelven. Hasta que aparece un mensaje que no puede pasar desapercibido. El hogar también es reflejo del estado interior del hombre. La familia percibe sus batallas silenciosas. Los hijos sienten cuando la mirada del padre perdió su brillo y cuando su paso dejó de transmitir firmeza. La pareja reconoce cuando el hombre está viviendo por obligación y no por convicción. El hogar entero respira el clima del carácter del hombre. Y cuando su mente está extraviada, su casa se llena de sombras que nadie menciona, pero todos sienten. Hill habría dicho: el hogar adopta la temperatura espiritual del hombre que lo dirige. Y ahora el oyente debe mirar con honestidad. ¿Qué versión de sí mismo ha estado entregando a quienes dependen de él? El hombre que repite «mañana comienzo» no se da cuenta de que su espíritu escucha esa mentira. Y cada vez que la repite, pierde un poco de respeto hacia sí mismo. Nadie fracasa de un día para otro. El fracaso llega por pequeñas renuncias diarias. El hombre que posterga su despertar entrega su poder sin que nadie se lo arrebate. Y llega un momento en que su dolor ya no es castigo, sino advertencia. Aquí debe añadirse la reflexión central: si el hombre no cambia, nada cambia. He estudiado hombres en los momentos más decisivos de su vida y descubrí que muchos de ellos tuvieron su despertar después de tocar un límite invisible. Ese límite no era pobreza, ni pérdida, ni tragedia. Era cansancio moral. Era esa sensación profunda de haber vivido demasiado tiempo como espectador de su propia vida. Así despertó Lincoln, enfrentando fracaso tras fracaso, hasta comprender que su vida exigía dirección. Así despertó Carnegie, cuando la pobreza dejó de ser circunstancia y se convirtió en llamado. Así despertó Edison, cuando la frustración se transformó en decisión. Así despertó Booker T. Washington, cuando eligió romper el destino que otros habían trazado para él. Ninguno despertó en un día cómodo. El oyente está en el borde de ese mismo punto. Debe entender que este mensaje no aparece para entretenerlo, sino para confrontarlo. No pretende ser suave, pretende ser verdadero. No viene a justificar su cansancio, viene a explicarlo. No viene a ocultar la causa de su insatisfacción, viene a revelarla. La vida no lo ha traído aquí para que admire palabras, lo ha traído para que reconozca que ha llegado el instante destinado a decidir quién será en adelante. Y ahora debe elegir entre dos caminos. El primero es cerrar este mensaje y continuar igual, obedeciendo sus miedos y su inercia. El segundo es aceptar que no llegó aquí por accidente, sino por destino. Hill afirmaría: el destino del hombre cambia cuando él cambia su pensamiento dominante. Por eso, esta parte del guión debe sembrar en el oyente las primeras afirmaciones que despiertan su voluntad. Este momento me encontró porque mi espíritu lo llamó. No puedo seguir negando lo que sé que debo cambiar. Mi cansancio es señal de que debo elevar mi vida. Mi despertar comienza cuando dejo de postergar. La primera parte de este mensaje
debe cerrar con la imagen del hombre que finalmente abre los ojos y reconoce que su vida ya no tolera las mismas excusas. El oyente no está frente a un mensaje cualquiera, está frente a su punto de quiebre. Y el punto de quiebre no destruye, transforma. Hay señales que el hombre percibe mucho antes de admitirlas. Señales que no se presentan en forma de ruido, sino de incomodidad. No son estruendosas, son persistentes. No buscan asustarlo, buscan despertarlo. Y cuando un hombre lleva demasiado tiempo viviendo por debajo de su verdadera estatura, esas señales comienzan a hablarle con una claridad que ninguna distracción puede silenciar. La voz interior es la primera guía que el hombre recibe en la vida y, sin embargo, suele ser la primera que ignora. No se impone, no exige, no castiga. Se limita a recordarle quién es realmente y hacia dónde debe dirigir su camino. Pero cuando el hombre sustituye esa voz por la opinión del mundo, se aleja de su propia verdad. Y cuando se aleja demasiado, la vida se encarga de traerlo de regreso mediante incomodidades que no puede seguir negando. He estudiado la mente del hombre durante años y descubrí que la mayoría de las crisis no provienen de tragedias externas, sino de traiciones internas. El hombre se traiciona cuando vive obedeciendo al miedo en lugar del propósito. Se traiciona cuando permite que la duda ocupe el lugar que le corresponde a la fe. Se traiciona cuando escucha más al ruido del mundo que al silencio de su espíritu. Ese silencio, cuando el hombre se atreve a entrar en él, no es vacío. Es una sala sagrada donde la mente se encuentra consigo misma. Allí se revela la verdad que no puede maquillarse. El hombre sabe que está viviendo por debajo de su capacidad. Sabe que ha cedido territorio al temor. Sabe que ha aceptado una versión reducida de sí mismo. Y aunque no lo diga, su espíritu lo siente como una herida. El cansancio emocional que ha cargado no es debilidad, es señal. Es un mensaje de su propio espíritu diciéndole que debe rectificar el rumbo. Hill lo llamaría fatiga moral, la forma más profunda de cansancio, porque no nace del trabajo físico, sino del conflicto interno entre lo que el hombre debería ser y lo que está haciendo. Cuando el hombre vive negando su voz interior, su vida comienza a llenarse de tensiones invisibles. Su carácter pierde firmeza, su pensamiento pierde claridad, su espíritu pierde dignidad. Y la familia lo percibe antes que él mismo. Los hijos sienten cuando el padre parece presente en cuerpo, pero ausente en voluntad. La esposa nota cuando su mirada ya no irradia convicción, sino preocupación. Todo el hogar se vuelve un eco de su lucha interna. Hill explicaría que la familia no necesita que el hombre sea perfecto, necesita que sea auténtico. Un hombre auténtico puede fallar, puede cansarse, puede tropezar, pero conserva su norte. Un hombre desconectado de su voz interior puede cumplir con sus obligaciones, pero no puede dar presencia, porque su espíritu ha dejado de obedecerle. La comparación es uno de los enemigos más peligrosos de la voz interior. Cuando el hombre mide su valor por lo que otros hacen, pierde la capacidad de escucharse. La voz exterior, ruidosa, impaciente, exigente, ocupa el espacio que le corresponde a la guía interna, silenciosa, firme, constante. Y cuando eso ocurre, el hombre comienza a vivir una vida que no es suya. En esta parte del guión, debes mostrar al oyente cómo reconocer el momento en que la comparación ha reemplazado a su convicción. Debe sentirse confrontado, pero no culpable. Debe comprender que ha vivido según los patrones del mundo, no según los mandatos de su espíritu. Y debe aceptar que su voz interior ha estado esperando pacientemente el momento de regresar. Ejemplos históricos ilustran esta verdad. Lincoln, quien en sus días de oscuridad aprendió a escuchar una voz más profunda que la opinión pública. Ford, quien se mantuvo fiel a su convicción aun cuando el mundo entero desacreditaba su visión. Madame Curie, que avanzó guiada por una intuición que muchos no comprendían. Booker T. Washington,
quien siguió la voz que le decía que podía elevar su vida más allá de las limitaciones impuestas. Ninguno de ellos siguió un camino impuesto. Escucharon una voz interior que no necesitaba gritos para ser reconocida. El outline de esta parte exige un momento donde el oyente se pregunte con absoluta sinceridad: ¿estoy viviendo obedeciendo a mi propósito o obedeciendo a mi temor? Esa pregunta contiene el poder de iluminar años de confusión. Hill afirmaría: el temor grita, la convicción no lo hace. La convicción se mantiene en pie aun cuando el mundo entero guarda silencio. Aquí, el guión debe llevar al oyente a un estado de reflexión profunda. Debe describir el proceso por el cual la voz interior regresa, primero como incomodidad, luego como idea persistente, después como claridad y finalmente como mandato. Debe añadirse en esta parte un bloque sobre el método de retorno a la voz interior usando el lenguaje de Hill. Silencio deliberado, examen honesto del pensamiento, reconocimiento de la causa del conflicto, separación entre deseo propio y deseo ajeno. No deben usarse palabras modernas como meditación. Hill diría retiro, momento de quietud, sala interior del pensamiento. Después, deben incluirse afirmaciones para reavivar la claridad interna. Mi espíritu reconoce su propio camino. Mi voz interior tiene prioridad sobre el ruido exterior. No necesito imitar a otro hombre para ser digno. Mi convicción es mi guía. Estas afirmaciones, en estilo Hill, no son frases vacías, son decretos, y cada decreto restablece el gobierno de la mente sobre el entorno. Hill también explicaría que cuando el hombre recupera su voz interior, la vida comienza a cambiar sin que él haga grandes esfuerzos. Su conducta cambia, su postura cambia, su presencia cambia, su claridad se vuelve evidente para quienes lo rodean. Incluso quienes dudaban de él perciben un cambio en su energía. La voz interior le devuelve dignidad, y la dignidad le devuelve autoridad sobre sí mismo. Debes cerrar esta parte con una idea poderosa. La vida te habla cuando tu espíritu está listo para escuchar. Y si estás escuchando estas palabras, es porque tu espíritu despertó antes que tú. Y preparar el camino para la parte 3. Ahora que reconociste la señal interior, debes construir el propósito capaz de sostener tu despertar. Existe una fuerza que determina el destino de un hombre mucho más que las circunstancias, las oportunidades o los talentos que posea. Esa fuerza es el propósito, no un propósito superficial, adoptado para impresionar a otros, sino un propósito nacido de la esencia misma del espíritu. He observado durante décadas que el hombre sin propósito camina sin dirección, aun cuando crea estar avanzando. Pero el hombre con propósito camina con firmeza, aun cuando el camino sea incierto. El propósito verdadero no es una frase escrita en un papel, ni una meta que el hombre adopta porque está de moda. El propósito es un mandato interior. Es la voz profunda que dice: este es tu camino. Es la idea que no se apaga aun cuando el mundo se burla de ella. Es la convicción que permanece cuando la duda intenta gobernar la mente. El propósito es la raíz del espíritu, y como toda raíz, determina la salud del árbol. La mayoría de los hombres vive sin propósito porque nunca aprendió a escucharse. Han sido entrenados para obedecer al entorno, no a su pensamiento. Han sido moldeados por la opinión de otros, no por su convicción. Han pasado tantos años tratando de encajar, que olvidaron el llamado interno que llevaba tiempo intentando despertarlos. Y sin propósito, la vida se vuelve confusa, dispersa y agotadora. Debes mostrar al oyente que su cansancio no proviene de la falta de fuerza, sino de la ausencia de dirección. El espíritu humano puede soportar grandes cargas cuando sabe por qué las lleva, pero se derrumba cuando trabaja sin guía. Hill diría: el hombre que conoce su porqué soporta cualquier cómo. Y el oyente debe entender que su vida no ha carecido de capacidad, sino de propósito auténtico.
Aquí, el guión debe presentar la diferencia entre dos tipos de propósito: el propósito imitativo y el propósito nacido del deseo verdadero. El propósito imitativo es aquel que el hombre adopta porque ve a otros perseguirlo. Es débil, porque no nace del espíritu, sino de la comparación. Esa forma de propósito se derrite ante la presión. Cuando llega el cansancio, el hombre lo abandona sin dudar. Cuando otros critican, lo niega. Cuando fracasa, se rinde. Era un propósito prestado, no una convicción. El propósito nacido del deseo es distinto. No depende de la reacción del mundo. No se tambalea ante la duda ajena. No busca aplausos, busca realización. Es una fuerza silenciosa, pero firme. Cuando el hombre actúa según su propósito verdadero, siente un tipo de fortaleza que no proviene del cuerpo, sino del espíritu. Debes incluir la metáfora de la antorcha. El propósito auténtico es una antorcha que no se apaga aunque el viento sople. El propósito falso es una vela frágil que se apaga con el primer suspiro del mundo. Aquí, el oyente debe sentirse confrontado, pero también aliviado. Debe entender que gran parte de su frustración proviene de haber perseguido propósitos que no eran suyos. Debe comprender que ahora tiene la oportunidad de reconstruir uno que sí le pertenezca. Los hombres que han logrado grandes transformaciones lo hicieron no por talento extraordinario, sino por propósito extraordinario. Lincoln, que fracasó innumerables veces hasta que comprendió que su vida debía entregarse a un propósito mayor que él mismo. Carnegie, que descubrió que la riqueza no era el fin, sino el instrumento para un propósito más elevado. Edison, que siguió una idea que muchos consideraron absurda, pero que su espíritu reconocía como verdadera. Booker T. Washington, que superó barreras aparentemente infranqueables porque su propósito era más fuerte que la adversidad. Estos hombres no se movieron por orgullo ni por presión social, se movieron por una convicción interna que no podía ser ignorada. El guión debe enseñar que el propósito verdadero tiene señales claras, produce paz, aun cuando exige esfuerzo, refuerza la disciplina en lugar de desgastarla, elimina la duda en lugar de multiplicarla, fortalece la voluntad en lugar de drenarla, ordena los pensamientos en lugar de dispersarlos, inspira a la familia en lugar de inquietarla. Cuando el hombre actúa desde su propósito, su presencia cambia, la tensión desaparece, su mirada se vuelve firme y calma, su voz suena más segura, su conducta adquiere estabilidad. El hogar percibe este cambio incluso antes que él. Su familia no necesita explicaciones, reconoce el renacimiento en su energía. Un hombre con propósito verdadero se convierte en un faro para quienes dependen de él. Aquí, el guión debe introducir afirmaciones que refuercen la construcción del propósito. Mi propósito surge de mi deseo más noble. Lo que nace de mí no puede ser derrotado por el mundo. Mi dirección interior es más fuerte que mis temores. Mi espíritu sabe cuál es su camino. Estas afirmaciones deben ser mencionadas como decretos, no como frases motivadoras. En la filosofía de Hill, un decreto es una orden que el hombre le da a su propio pensamiento, y el pensamiento, obedeciendo la ley de la repetición, termina aceptándolo como verdad. Debes mostrar que la construcción del propósito no es un acto instantáneo, es un proceso. El hombre descubre primero una intuición, luego una claridad, luego una decisión y finalmente una convicción. Esta convicción es lo que transforma su carácter. Hill diría, el propósito sólido es el cimiento sobre el cual se levanta la vida sólida. El oyente debe comprender que su propósito debe ser suficientemente fuerte como para sostenerlo en días difíciles. Si el propósito se tambalea ante el primer obstáculo, no era propósito, era deseo débil. Si se derrumba ante la crítica, no era convicción, era orgullo disfrazado. Si desaparece ante la incomodidad, no era misión, era capricho. El guión debe enseñarle a preguntarse,
¿qué deseo tanto que estoy dispuesto a sostenerlo aún cuando nadie me acompañe? La respuesta a esa pregunta contiene el origen del propósito verdadero. Finalmente, esta parte del guión debe cerrar con esta revelación. El hombre que descubre su propósito, descubre su identidad. Y cuando sabe quién es, nada en el mundo puede quebrarlo. Y debe preparar al oyente para la próxima etapa. Un propósito sin disciplina es un sueño. Una disciplina sin propósito es una carga. Ahora aprenderás la disciplina noble que edifica, no la disciplina que destruye. La vida del hombre cambia en el instante en que descubre que poseer un propósito no es suficiente. El propósito señala el camino, pero es la disciplina la que lo recorre. Sin disciplina, el propósito se convierte en una aspiración tenue. Sin propósito, la disciplina se convierte en un castigo. Pero cuando ambos se unen, el hombre desarrolla un poder que pocos conocen, el dominio propio. La disciplina noble no es violencia interior, no es dureza consigo mismo, no es el látigo con el que el hombre se castiga para sentir que avanza. La disciplina noble es un acto de honor. Es la obediencia voluntaria a un propósito firme. Es la medida de la grandeza interior. He visto que el hombre disciplinado desde su propósito camina con serenidad incluso en medio del caos, pero el hombre disciplinado desde el miedo camina con tensión incluso en medio de la tranquilidad. La disciplina auténtica nace del deseo verdadero. Quien desea elevar su vida encuentra en la disciplina una herramienta. Quien teme quedarse atrás encuentra en la disciplina un verdugo. Debes mostrar al oyente esta diferencia con claridad, porque muchos hombres creen ser fuertes cuando, en realidad, solo son severos consigo mismos. La severidad destruye. La disciplina edifica. He estudiado a hombres que confundían rigor con dominio propio. Se obligaban a cumplir horarios imposibles, exigían de sí lo que su espíritu no podía sostener, y luego se enorgullecían de su agotamiento. Creían que cansarse era señal de nobleza. Pero el cansancio no es virtud cuando nace de la rigidez. La disciplina noble no coloca cadenas, coloca dirección. Hill explicaría que el hombre disciplinado correctamente posee un tipo de calma que inspira. Su rostro no refleja tensión, sino firmeza. Sus actos no reflejan ansiedad, sino orden. Su vida no refleja prisa, sino claridad. Ese hombre domina sus días sin necesidad de exhibir su esfuerzo. Su conducta habla por él. En cambio, el hombre disciplinado desde la presión vive en un estado de inquietud permanente. Se levanta temiendo fallar, trabaja temiendo no avanzar, descansa temiendo quedarse atrás. Su disciplina no es fuerza, es temor disfrazado de virtud. Este tipo de disciplina, aunque parezca admirable, destruye lentamente la dignidad del espíritu. Aquí debes presentar la metáfora del herrero. El herrero sabio golpea el metal con medida. Sabe cuándo levantar el martillo y cuándo dejarlo reposar. Cada golpe tiene propósito. Cada pausa tiene sentido. Si golpeara sin descanso, rompería aquello que intenta crear. Así ocurre con el hombre. La disciplina sin propósito lo quiebra. La disciplina con propósito lo forja. Ejemplos históricos ilustran esta verdad. Booker T. Washington, cuya disciplina constante no nacía del orgullo, sino del deseo de servir. Su comportamiento era firme pero sereno. Nunca actuó desde el resentimiento, sino desde la convicción. Carnegie, quien organizó cada minuto de su vida no para impresionar, sino para cumplir su visión. Edison, cuya disciplina era un acto de amor hacia una idea. Nunca la utilizó como castigo, sino como herramienta. Helen Keller, cuyo dominio propio era profundo, no ruidoso. Todos ellos practicaban una disciplina noble, nacida de un propósito que les pertenecía. Debes mostrar al oyente cómo la disciplina noble afecta su entorno. Un hombre disciplinado desde la calma estabiliza su hogar. Sus hijos lo observan con confianza. Su pareja se siente segura. La atmósfera de la casa se vuelve clara, ordenada, firme. La disciplina noble no endurece, armoniza.
Cuando la disciplina es falsa, el hogar lo siente igual. El hombre se vuelve rígido, impaciente, fácilmente irritable. Sus palabras pierden suavidad. Su presencia pesa más de lo que sostiene. Su familia camina con cuidado, temiendo provocar su molestia. No son sus actos los que destruyen la armonía, es su tensión interior. Hill afirmaría, el espíritu del hombre revela su disciplina antes de que la boca pronuncie palabra. La disciplina noble trae paz porque sirve al propósito. La disciplina falsa trae angustia porque sirve al miedo. Y el oyente debe identificar cuál de las dos ha practicado hasta ahora. Aquí deben aparecer afirmaciones para restaurar la disciplina auténtica. Mi disciplina sirve a mi propósito, no a mi temor. Cada acto ordenado fortalece mi carácter. Mi rigor es una expresión de mi convicción, no de mi ansiedad. Mi autodominio es mi libertad. El guión debe instruir al oyente a observar su vida con honestidad. ¿Su disciplina lo ha fortalecido o lo ha agotado? ¿Su disciplina ha moldeado su carácter o ha herido su espíritu? ¿Su disciplina ha traído calma a su hogar o ha introducido tensión? La respuesta a estas preguntas determinará si su disciplina es noble o corrupta. Debes incluir una reflexión donde Hill explicaría que la disciplina noble siempre deja espacio para la humanidad. El hombre disciplinado con sabiduría sabe cuándo seguir adelante y cuándo detenerse. Sabe que la pausa no es derrota. Sabe que la recuperación no es debilidad. Sabe que su disciplina debe servirle, no destruirlo. La disciplina falsa no deja espacio para nada. Es rígida, es absoluta, no se ajusta, no escucha, no razona. Es la dictadura de la mente sobre el espíritu cuando debería ser la armonía de ambos. Por eso, el guión debe enseñar al oyente a suavizar la intención, pero fortalecer la acción, a ser severo con su propósito, pero gentil consigo mismo, a dominarse, pero no a castigarse. La disciplina noble transforma al hombre, le da postura, le da claridad, le da sobriedad, le da dignidad. Es la columna que sostiene sus decisiones y la fuerza que impulsa sus actos. Sin disciplina, el hombre se dispersa. Con disciplina falsa, se rompe. Con disciplina noble, asciende. Debes mostrar cómo la sociedad respeta al hombre disciplinado desde su propósito. No porque él exija respeto, sino porque su carácter lo impone. Su conducta consistente se convierte en un ejemplo silencioso. Su palabra adquiere peso porque su vida la respalda. Su presencia genera confianza porque en él no hay incoherencia. Hill diría, el hombre que se gobierna a sí mismo nunca necesitará gobernar con dureza a nadie más. En esta parte del guión también debe aparecer la idea del autodominio como libertad superior. Hay hombres que creen ser libres porque hacen lo que desean. Hay hombres que son libres porque hacen lo que deben. La libertad del primero es ilusión, la del segundo, poder. Debes cerrar esta parte con una conclusión firme. La disciplina noble convierte el propósito en destino. La disciplina falsa convierte el propósito en carga. Y preparar el puente hacia la siguiente enseñanza. Ahora que conoces la disciplina que edifica, debes aprender la decisión que sostiene esa disciplina. La decisión será el tema de la parte Quay. Hay una fuerza que determina el destino del hombre más que su origen, más que sus recursos, más que sus oportunidades, la capacidad de decidir. Ningún hombre asciende sin decisión firme. Ningún hombre se renueva sin cortar aquello que ya no puede conservar. Ningún hombre construye una vida digna mientras su mente vacila entre dos caminos. La indecisión es la niebla que debilita la voluntad. La decisión es la espada que la corta. He observado que la mayoría de los hombres no fracasa por falta de talento, sino por falta de decisión. Caminan, pero no eligen. Desean, pero no se comprometen. Sueñan, pero no sellan el rumbo. La indecisión los agota más que cualquier trabajo físico, porque mantiene la mente en un estado constante de conflicto interno. Hill afirmaría,
La duda cansa más que el esfuerzo y destruye más que el fracaso. El hombre indeciso se despierta con pensamientos encontrados. Un día quiere avanzar, al siguiente retrocede. Un día desea cambiar, al siguiente vuelve a justificar sus viejos hábitos. La indecisión se convierte en un enemigo silencioso que roba energía, claridad y dignidad. Un espíritu dividido es incapaz de sostener el peso de su propósito. Hill explicaría que la indecisión es un hábito, igual que la acción. Cuando el hombre pospone hoy, pospondrá mañana. Cuando duda hoy, dudará mañana. Cuando evita el compromiso hoy, lo evitará el resto de su vida. La indecisión no es un estado temporario, es una forma de vivir. Y, si no se rompe, se convierte en destino. Pero existe una verdad aún más profunda. La indecisión es una traición al espíritu. El espíritu sabe lo que debe hacer. La mente lo sabe también. Pero el temor empuja al hombre a traicionarse, a obedecer sus dudas en lugar de su propósito. Y esa traición le roba la confianza en sí mismo. La decisión, en cambio, es un acto de rescate. Es el momento exacto en que el hombre declara: de aquí no retrocedo. Esa declaración, aunque silenciosa, cambia el curso de su vida más que cualquier consejo, maestro o circunstancia. La decisión establece una línea divisoria entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Aquí debes presentar la metáfora de Hill. La indecisión es un viajero que intenta seguir dos caminos al mismo tiempo. La decisión es el acto de poner ambos pies en un solo sendero. La indecisión es un barco sin timón. La decisión es la mano que toma el timón y fija la proa hacia el destino correcto. La indecisión es el herrero que levanta el martillo pero no golpea. La decisión es el golpe que da forma al metal. El oyente debe entender que la vida cambia en el instante en que toma una decisión final y absoluta. No mañana, no la próxima semana, no cuando se sienta listo. La decisión verdadera no se toma con emoción, se toma con voluntad. La emoción vacila, la voluntad sostiene. Ejemplos históricos ilustran esta verdad de manera contundente. George Washington decidió cruzar un río helado cuando otros hombres más fuertes habrían retrocedido. Su decisión no solo cambió su destino, sino el destino de una nación. Harriet Tubman decidió avanzar hacia territorios donde su vida estaba en riesgo, movida solo por su convicción moral. Esa decisión transformó su historia y la de muchos otros. Henry Ford decidió desafiar ideas establecidas, aun cuando hombres más preparados lo llamaron iluso. Esa decisión levantó toda una industria. Ninguno de ellos esperó a sentirse listo. Ninguno pidió permiso al mundo. Ninguno buscó aprobación. Decidieron. Y el mundo tuvo que adaptarse a su decisión. Aquí debes explicar que la decisión verdadera tiene tres elementos esenciales. 1. Claridad absoluta. El hombre debe saber qué desea con precisión. No quiero mejorar, sino quiero elevarme en este aspecto específico. No quiero cambiar, sino quiero romper esta conducta de una vez. 2. Renuncia completa a la duda. La duda no se negocia, se elimina. Hill diría: la mente no puede servir a dos amos, la duda o la decisión. Uno debe morir para que el otro viva. 3. Acción inmediata. Una decisión sin acción es una esperanza disfrazada. La acción inmediata le dice al espíritu: lo que decreté, lo cumplo. Sin estos tres elementos no hay decisión, solo deseo. En esta parte del guión, debes mostrar cómo la familia responde a la decisión del hombre. Un hombre indeciso siembra incertidumbre. Un hombre decidido siembra seguridad. La esposa lo mira de manera distinta. Los hijos sienten firmeza donde antes había confusión. El hogar se estabiliza porque el espíritu del hombre dejó de vacilar. Hill afirmaría: el hombre que decide gobierna su destino. El que no decide es gobernado por él. Debes incluir afirmaciones para sellar la voluntad del oyente. Mi decisión es más fuerte que mi temor. Lo que determino, cumplo.
No consulto con la duda, consulto con mi propósito. Mi vida cambia cuando yo cambio mis decisiones. Debes mostrar al oyente que, hasta hoy, su mayor enemigo no ha sido la falta de recursos, sino la falta de decisión. Cada vez que pospuso, perdió terreno. Cada vez que dudó, se debilitó. Cada vez que evitó decidir, reforzó la conducta que ahora desea superar. Pero hoy, este momento, este mensaje, este llamado interior, es la línea entre su pasado y su futuro. El guión debe conducir al oyente hacia una revelación. La decisión no solo determina el camino, determina el tipo de hombre que caminará ese camino. Un hombre indeciso vive en su sombra. Un hombre decidido vive en su propósito. Un hombre indeciso se repite. Un hombre decidido se transforma. Un hombre indeciso teme el cambio. Un hombre decidido lo crea. Hill enseñaría que la decisión es un acto moral. No se trata solo de elegir un rumbo, sino de elegir una identidad. Cuando un hombre decide con firmeza, declara quién es. Y esa declaración reordena todo su mundo interior. Esta parte debe cerrar con una instrucción clara. Has recuperado tu propósito. Ahora debes sostenerlo con una persistencia noble. La decisión inicia el camino. La persistencia lo completa. Y así, preparamos el paso hacia la parte sex, donde la persistencia se convierte en identidad. La decisión da inicio al camino, pero es la persistencia la que lo convierte en destino. Ningún hombre, por grande que sea su visión, se ha elevado sin desarrollar la capacidad de mantenerse firme cuando el entusiasmo desaparece y cuando la vida le presenta pruebas que buscan medir la fuerza de su carácter. La persistencia es el sello invisible de la grandeza. Es la medida exacta de la voluntad. Es la prueba definitiva de que el propósito no es un deseo pasajero, sino una convicción profunda. Muchos hombres confunden persistencia con obstinación. Se empeñan en avanzar aun cuando su espíritu está exhausto, aun cuando están caminando en dirección equivocada, aun cuando saben que están obedeciendo al miedo y no al propósito. Esa no es persistencia, es castigo. Y el castigo no transforma, destruye. La persistencia noble, en cambio, no hiere al hombre. Lo fortalece, no lo rompe, lo moldea, no lo endurece, lo afina. Hill explicaría que la persistencia auténtica es serena. No corre, no se desespera, no busca demostrar nada. Camina, y en su caminar constante revela un poder que el mundo subestima, el poder de continuar cuando otros se detienen. El hombre persistente no necesita que cada día sea perfecto. Necesita que cada día sea un paso. Esa es la esencia del dominio propio. Aquí debes presentar la metáfora fundamental de esta parte. La huella en la nieve. El hombre que persiste deja huellas firmes aunque el terreno sea frío, aunque el viento golpee, aunque la resistencia sea constante. Cada paso puede parecer lento, pero cada paso es verdadero. La nieve no se abre fácilmente, pero se abre. El camino no se revela de inmediato, pero se revela. La persistencia convierte un terreno difícil en una ruta conquistada. El hombre que practica la persistencia ciega deja huellas torcidas. Un día avanza, otro retrocede. Un día se llena de entusiasmo, otro se rinde. Esa conducta no forma carácter, lo desordena. Es un espíritu que no camina, tiembla. La huella clara representa dirección. La huella desordenada representa confusión. Debes mostrar al oyente que su vida, hasta ahora, ha sufrido más por falta de continuidad que por falta de capacidad. No es que no pueda lograr lo que desea, es que abandona antes de llegar. Y no abandona por falta de talento, sino por falta de persistencia equilibrada. El hombre que renuncia al primer cansancio refuerza la idea de que no puede sostener nada. Y esa idea se convierte en un enemigo interno. Los hombres que lograron grandes cambios lo hicieron gracias a la persistencia. Edison, que trató una y otra vez sin perder la serenidad. Su persistencia no era ansiedad, era convicción. Los Wright,
quienes soportaron burlas y accidentes sin permitir que la duda gobernara su espíritu. Clara Barton, quien sostuvo su misión con una constancia que desafiaba la adversidad. Lincoln, cuya persistencia silenciosa fue más fuerte que los fracasos que habría derrotado a otros. En todos estos casos, la persistencia no fue violencia interna, fue orden interno. Hill diría, el hombre que persiste con serenidad llega más lejos que el hombre que corre con desesperación. La persistencia equilibrada tiene señales que el oyente debe aprender a reconocer. Calma, no urgencia. Claridad, no confusión. Continuidad, no impulsos esporádicos. Fuerza interior, no tensión nerviosa. Dirección constante, no cambios improvisados. Energía renovada, no desgaste constante. Cuando la persistencia es noble, el espíritu se fortalece. Cuando es ciega, el espíritu se agota. Aquí debes explicar cómo la persistencia auténtica transforma la identidad del hombre. Cada día que cumple lo que prometió, la mente registra una verdad. Soy un hombre que cumple. Y esa frase, repetida en la conducta, no en palabras, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del carácter humano. Cada acto persistente refuerza el orgullo moral. Cada día de continuidad construye dignidad. Cada avance silencioso aumenta la confianza interior. El hombre deja de necesitar la aprobación ajena porque se convierte en testigo de su propia constancia. La persistencia ciega, en cambio, destruye la identidad. Cada meta abandonada se convierte en un recordatorio de debilidad. Cada intento interrumpido refuerza la duda. Cada promesa rota hiere la autoestima. Y así, sin notarlo, el hombre comienza a creer que carece de voluntad, cuando en realidad lo que carece es de un propósito desde el cual persistir. Debes incluir aquí afirmaciones para fortalecer la persistencia noble. Mi paso es firme, porque mi propósito es claro. Persisto con serenidad, no con prisa. Mi voluntad se renueva con cada avance. Nada detiene al hombre que sigue su propósito con constancia. El guión debe mostrar cómo la persistencia noble impacta profundamente al hogar. La familia reconoce en el hombre no solo disciplina, sino consistencia. No solo determinación, sino calma. Un hombre persistente transmite seguridad porque su conducta es confiable. Sus hijos ven a alguien que actúa, no solo habla. Su pareja siente estabilidad. El hogar respira paz. Hill explicaría que la persistencia auténtica es un acto moral, no un acto mecánico. Es la prueba de que el hombre se ha comprometido con su propia vida. Es el testimonio silencioso de que su espíritu gobierna sus días. La persistencia noble es un lenguaje. Dice más que las palabras. Expresa más que los discursos. Demuestra más que las intenciones. En esta parte del guión, debes advertir al oyente sobre la persistencia ciega. La persistencia ciega es prisa disfrazada, es ansiedad disfrazada, es temor disfrazado. El hombre que se empuja con violencia interna no está persistiendo, está huyendo. Sus actos no nacen del propósito, sino del miedo. Esa persistencia no eleva, drena, no forma carácter, lo deforma. Debes instruirle a corregir ese error. Persistir no es apurarse. Persistir no es castigarse. Persistir no es agotarse. Persistir es continuar con sobriedad. La sobriedad es la marca del maestro. La ansiedad es la marca del novato. La persistencia noble también tiene un efecto poco mencionado. Reordena el tiempo. El hombre persistente vive más en un año que otros en 10. No porque haga más, sino porque lo que hace, lo termina. Y el hombre que termina lo que empieza, domina su destino. El guión debe acercarse al cierre de esta parte con una reflexión profunda. El mundo no pertenece al que corre más rápido, sino al que sigue caminando cuando los demás se detienen. Y finalmente, debe conducir al oyente hacia el último paso del camino. Has despertado, has escuchado tu voz interior, has construido tu propósito, has abrazado la disciplina noble, has decidido tu nuevo camino, has persistido con sobriedad.
Ahora debes convertirte en el hombre que crece sin perder su paz interior. Ese será el tema de la parte 7. Hay un punto en la vida del hombre en el que las piezas finalmente encajan. Un punto donde el esfuerzo deja de sentirse como carga y comienza a sentirse como destino. Un punto donde el propósito y la disciplina, la decisión y la persistencia dejan de ser actos separados y se unen en una sola fuerza, la paz interior. La paz no es silencio de problemas, sino orden del espíritu. Y cuando el espíritu está ordenado, el hombre adquiere una potencia que pocos llegan a conocer. La mayoría de los hombres busca la paz al final del camino, como si fuera un premio reservado para quienes lo completan. Pero la verdad es otra. La paz es el terreno desde el cual se debe caminar. Sin paz, el esfuerzo se convierte en tensión. Sin paz, la disciplina se convierte en rigidez. Sin paz, la persistencia se convierte en ansiedad. La paz interior es la prueba más alta de dominio propio. He observado a hombres que parecían exitosos, pero cuya conducta revelaba inquietud. Ganaron riqueza, pero perdieron serenidad. Ganaron reconocimiento, pero perdieron claridad interior. Ganaron respeto público, pero perdieron dignidad privada. Ese no es el triunfo que la vida exige. Ese no es el crecimiento que eleva. Ese no es el destino del hombre que escucha su voz interior. Hill afirmaría que la paz interior es la señal del hombre que vive desde su esencia. La tensión es la señal del hombre que vive desde su miedo. El guión debe mostrar al oyente que ha llegado a un punto especial, el punto donde puede elegir el tipo de hombre que será en adelante. Ha despertado de su somnolencia moral, ha reconocido la voz interior, ha reconstruido un propósito firme, ha abrazado una disciplina noble, ha tomado decisiones definitivas, ha aprendido a persistir con serenidad. Ahora está listo para convertirse en un hombre completo, no dividido, en un hombre dirigido, no extraviado, en un hombre que crece sin perder su alma. Aquí debes presentar la metáfora del renacimiento. Un jardín no florece cuando llega la primavera si antes no ha sido podado, cuidado y nutrido. La primavera solo revela el trabajo silencioso que se hizo en el frío. Así es el espíritu del hombre. Lo que él ha construido en la oscuridad, su propósito, su disciplina, su decisión, su constancia, se revelará ahora como claridad y paz. La renovación interior es el resultado de obedecer leyes que no fallan. La ley del pensamiento dominante, la ley del propósito definido, la ley de la autodisciplina, la ley de la decisión, la ley de la persistencia. Estas leyes no son ideas filosóficas, son principios naturales. Funcionan para todo hombre que las obedece, sin excepción. El oyente debe comprender que lo que está viviendo ahora es consecuencia de haber obedecido estas leyes. La familia percibe esta transformación antes que el propio hombre. Su esposa nota que ya no vive en tensión. Lo observa actuar con calma en situaciones que antes lo irritaban. Percibe una presencia más firme, más sobria, más confiable. Sus hijos sienten algo distinto. Ya no temen sus silencios, porque ya no son silencios cargados de cansancio moral, sino silencios de claridad. El hogar adopta una atmósfera nueva, más suave, más segura. Hill diría, el hombre interior crea el mundo exterior. Y ahora, el mundo exterior del oyente comienza a reflejar su nueva estatura moral. La paz interior no significa ausencia de lucha, significa ausencia de conflicto con uno mismo. El hombre renovado puede enfrentar dificultades sin quebrarse, porque ya no pelea contra su propia mente. Su propósito es firme, su disciplina es noble, su decisión es absoluta, su persistencia es constante. No hay división interior, y donde no hay división, hay fuerza. Aquí debes incluir afirmaciones que sellen esta nueva identidad. Mi crecimiento fortalece mi paz. Mi espíritu gobierna mis actos.
Lo que construyo por dentro, lo sostengo por fuera. Mi serenidad es mi victoria. No compito con otros, obedezco mi destino. La renovación interior produce un tipo de autoridad moral que no puede fingirse. Es la autoridad que proviene del autodominio. Un hombre que se domina a sí mismo no necesita dominar a otros. Un hombre que ha conquistado sus hábitos no necesita demostrar su fuerza. Un hombre que vive según su propósito no necesita la aprobación del mundo. La sociedad respeta al hombre renovado porque su carácter es estable. Su conducta es firme. Sus palabras están respaldadas por sus actos. Su mirada revela claridad. Su espíritu emite sobriedad. Su paz interior se convierte en un testimonio silencioso de que el dominio propio es superior a cualquier logro externo. En esta parte debes mostrar que el oyente no alcanzó este estado por accidente. Lo construyó, lo eligió, lo sostuvo. La vida ahora le está mostrando un reflejo distinto porque él se ha vuelto distinto. Hill afirmaría que esta transformación no es milagro, es consecuencia. Es la cosecha de semillas sembradas con intención. Debes revelar también que este estado del espíritu, la paz interior, es el verdadero objetivo de toda búsqueda profunda. Los hombres creen buscar éxito, pero en realidad buscan serenidad. Creen buscar riqueza, pero en realidad buscan seguridad interior. Creen buscar reconocimiento, pero en realidad buscan significado. La paz interior es la raíz de todas esas cosas. Y ahora el oyente está listo para entender una verdad que pocos llegan a comprender. El éxito sin paz es derrota. La paz sin éxito es equilibrio. Pero la paz acompañada del éxito moral es grandeza. El guión debe impulsar al oyente a mantener este estado de renovación. Hill explicaría que la mente siempre corre el riesgo de regresar a sus viejos hábitos, por lo que la vigilancia debe ser constante. No vigilancia tensa, sino vigilancia sobria. No vigilancia temerosa, sino vigilancia ordenada. Debe incluirse una advertencia moral. La mayor amenaza ahora no es el fracaso, sino la complacencia. La renovación exige continuidad. La paz exige cuidado. El propósito exige diligencia. Pero también debe incluirse un mensaje de fortaleza. El hombre que ha despertado una vez no vuelve a dormir del mismo modo. Finalmente, esta parte debe cerrar con el llamado moral característico de Hill. Ahora conoces el poder que posee un hombre que se gobierna a sí mismo. Has visto lo profundo que puede llegar su espíritu cuando elige su camino. Has experimentado la renovación que ocurre cuando el propósito, la disciplina, la decisión y la persistencia trabajan como una sola fuerza. Tu tarea ahora es mantenerte en este camino. No por obligación, sino por dignidad. No por miedo, sino por convicción. No por otros, sino por tu propio espíritu. Crece, avanza, mejora, pero jamás permitas que tu crecimiento sea mayor que tu paz. Porque el hombre que crece sin perder su esencia es el único que realmente transforma su destino.